Buenos días, tardes o noches. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable. El equipo está conformado por Becerra Soto Samuel, Cordero Portillo Mario, Gallardo Johnny, Jarillo Sánchez Yair Eliel, Martínez Lara Jessica, Pontaza González Jonathan Yair, Sánchez Barrón Vianey y su servidor Arista Sánchez Jesús. El nombre de nuestro proyecto integrador es Germinación y Desarrollo de Allium cepa en comparación de trasplante y siembra directa. La cebolla es un cultivo que tiene demasiados usos en el ámbito culinario en cuanto a nivel mundial. Se usa prácticamente todas las partes de la cebolla, desde el bulbo hasta el tallo. Tiene un buen mercadeo en México y no es de gran complejidad en cuanto al proceso de siembra y cosecha. El objetivo de este proyecto integrador es llegar a la comparación de dos métodos de siembra diferentes de la variedad Allium cepa. Estos fueron la siembra directa, en la que se incorporó materia orgánica estiércol vacuno al terreno, y el otro fue la germinación en charola, en la que se ocupó una charola y el sustrato a base de Pig Mox y perlita, al igual que llevar un monitoreo constante de la humedad, factores climáticos y temperatura que influyan en el desarrollo de nuestras plantas. Estos van a llegar a ser muy importantes en un futuro, ya que van a ser la base de nuestra conclusión, ya que esta comparación busca como tal obtener el resultado de qué método es más favorable para esta variedad, buscando como tal la técnica que se puede ocupar para esta variedad que sea más rentable y más eficiente, sin tener tantos gastos y pérdidas. Un ingeniero agrónomo es un profesionista con pensamiento analítico y crítico, con conocimientos y habilidades para investigar, diagnosticar, administrar y solucionar problemas. No solo se trata de sembrar un cultivo, tener un rendimiento y vender, sino el poder innovar para obtener mayores rendimientos, mayores ganancias de una forma muy sustentable. Aplicamos dos métodos, una bastante conocida y que es la más utilizada, y otra que no es muy común y no es aplicada. El método de siembra más común para el cultivo de Allium cepa es directo al suelo, puesto que su germinación tarda de 10 a 15 días con un riego constante y sin fertilización, sembrándola en una sola hilera por surco. El tratar de innovar con diferentes métodos a la espera de un resultado y designar una conclusión es importante para cualquier ingeniero agrónomo. Es por ello que nuestra idea es agregar 2 hileras por surco, biofertilizantes y trasplante por semilla germinada, en charola con un riego rodado, tratando de obtener mejores resultados en el desarrollo de los bulbos y posteriormente mejorar rendimientos en la cosecha. Sabemos que hoy en día la utilización de agroquímicos es demasiado alta y que genera varias consecuencias negativas a corto y también a largo plazo para todo un agroecosistema, en particular como es la contaminación del ambiente, en donde los más afectados suelen ser los suelos, aguas superficiales y subterráneos. También sale afectado el aire, incluso a organismos sensibles como son los animales del mismo agroecosistema. Para las especificaciones de la planta tenemos que es una planta herbácea perenne. Esta produce entre 2 a 10 tallos cilíndricos que llegan a medir de 30 a 50 centímetros de largo. La cebolla cambray crece en racimos al igual que sus flores. El bulbo está formado por hojas llamadas escamas, cuyo tamaño y desarrollo dependen de las horas de luz. Esta planta es de clima templado, aunque en sus primeras fases tolera temperaturas bajo cero. Hablando un poco de la taxonomía de esta planta, proviene del reino plantas, división Magnoliophyta,
clase Liliopsida, orden Asparagales, familia Amaryllidaceae, subfamilia Alliloidea, tribu Alliae, género Allium y especie Allium cepa. Hablemos un poco de la distribución de la cebolla cambray, y México se caracteriza por ser el primer productor a nivel mundial con más de 1.4 millones de toneladas por año. El cultivo de esta cebolla representa la quinta hortaliza más importante en México. En 2013 se cosecharon 47.200 hectáreas con una producción de casi las 1.4 millones de toneladas. Las exportaciones para este año fueron de 303.500.000 toneladas, que corresponde al 89% al mercado estadounidense, que equivale al 19.5% de la producción nacional. La producción mexicana se concentra en un 95% en Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Guanajuato, Zacatecas, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco y Sonora. La cebolla es originaria de Asia y se conoce desde el año 6000 a.C. Desde este continente se extendió a Europa gracias a los romanos y desde allí pasó a América. Hoy en día se cultiva sobre todo en Asia. Los principales países productores son China, India, Estados Unidos y Turquía, originaria específicamente de los países Irán y Pakistán. Es una verdura muy antigua. En cuanto a beneficios nutricionales, la cebolla cambray se compone de vitaminas A, B y C, ácido fólico, azufre, fósforo, calcio, magnesio, hierro, yodo, potasio, zinc y sodio. Es buena para la circulación, pues evita la formación de coágulos en la sangre. De igual forma es diurética, ya que favorece la eliminación de líquidos corporales, por lo que es muy recomendable en pacientes con insuficiencia renal. Asimismo es bactericida por su contenido en compuestos ricos en azufre. Y por último es digestiva, ya que favorece la digestión al estimular el hígado, la vesícula y el páncreas. En cuanto a sus usos, son muy variados. La cebolla cambray tiene un amplio y variado uso en la cocina, e incluso con fines medicinales, aunque comúnmente son más los de la cocina. En cuanto a sus beneficios medicinales, ayuda a tener un sistema inmune, a fortalecer los huesos, a que se mantengan fuertes y sanos. Enfermedades respiratorias, pues ayuda a prevenirlas, a la disminución del colesterol. Además, las cebollas se les atribuye las propiedades desinfectantes y benéficas para el sistema nervioso. Las necesidades de siembra de la cebolla cambray se deben realizar en suelos profundos, de textura franca, con un buen contenido de materia orgánica que airea el suelo, evitando los suelos pesados y compactados, debido a la presencia de arcillas. El pH óptimo para la cebolla es ligeramente ácido, entre 6 y 7, esto para poder sacar un buen rendimiento del suelo y el cultivo, el cual se establece en zonas de climas templados y cálidos, con humedades relativamente bajas. La cebolla cambray crece principalmente entre los 15 y 30 grados centígrados, siendo su temperatura óptima los 25 grados. La temperatura para la germinación está entre los 15 y 8 grados, aunque una vez se ha establecido resiste bien las heladas tardías. Este cultivo igual requiere de un fotoperíodo largo, por lo que es más recomendable sembrar en los meses de primavera y verano. Para iniciar el proyecto y poder hacer la comparación, se solicitó que nos prestaran un espacio de terreno con las siguientes medidas: de 15 por 14 metros. También pedimos herramienta para poder trabajar la tierra, como lo son picos, palas y azadones, los cuales fueron de mucha ayuda para la elaboración de surcos. Se agregó al terreno materia orgánica, como lo es el estiércol vacuno,
De igual manera, se consigue una charola de germinación con capacidad de 200 plántulas, 500 gramos de peat moss, el cual se ocupó para preparar la charola. Se compró 70 gramos de semilla de cebolla cambray, de los cuales 50 gramos se sembraron en el terreno y los otros 20 gramos sobrantes en la charola, y así poder iniciar con nuestra comparación. Para poder llevar a cabo este proyecto de la elaboración de un sistema de producción, seguimos los pasos de una metodología. El primero de ellos era la elaboración, que se basa en la serie de pasos que tuvimos que hacer para poder hacer posible ese sistema. Primeramente, se limpió la mala hierba que había en el lugar y toda la materia abiótica que no tenga beneficio alguno para nuestro cultivo. Se hizo una zanja para riego por surco y riego rodado. Se trabajó con pico para formar surcos de aproximadamente 50 centímetros de ancho y espacios de 30 centímetros entre surco y surco. La siembra fue directa, a unos 3 centímetros de profundidad y una doble hilera por surco, con unos 15 centímetros de espacio entre la siembra. La germinación que se llevó a cabo fue en una charola con peat moss y riego constante 2 veces al día para esperar a tener una planta adecuada. Se fertilizó con estiércol vacuno después de los 14 días de germinación. La segunda fertilización fue después de 30 días con riego constante. Asimismo, una constante limpieza en las camas de terrenos para evitar compactamientos en la tierra y malezas. El siguiente paso fue el proceso y fue el constante monitoreo que se llevó día a día y un riego constante en el espacio donde se sembró directamente. Monitoreo en la charola para estar al pendiente siempre de que estuviera hidratada y un monitoreo contra enfermedades y plagas. Las principales problemáticas que tuvimos en el cultivo fueron las malezas o bien hierbas malas, lo que provocaba que generara una competencia de desarrollo con la cebolla de cambray. Pudimos identificar 3 tipos de malezas por el cultivo, que fue el jehuite, que es el girasol silvestre, y este se identifica por su flor amarilla y pequeña. En segundo lugar tenemos el quelite, el cual se identifica por ser una hierba medio alta, con hojas medio ovaladas y que terminan en punta. Y por último, el pasto, que es una hierba grande, delgada y puede terminar en punta. Para poder quitar estas malas hierbas ocupamos un herbicida de etiqueta verde que se llama Tacle, el cual contenía glifosato, y para completar se deshiervó manualmente. En segundo lugar, como problemática tuvimos la charola, ya que esta se iba a ocupar para el trasplante. Esa semilla no germinó, ya que tuvimos problemas con el peat moss y el granulado, el cual estaba muy poroso y pues no ayudó a la retención del agua para que la semilla pudiera germinarse, y pues esto provocó que no se ocupara todo el terreno, ya que esta iba a ser trasplantada para la comparación con la siembra directa. Y en tercer y por último lugar tenemos la siembra directa. Al haberse sembrado en 2 hileras y 3 semillas por hoyo en cada surco, no se dio toda. En los primeros 4 surcos salió casi toda, pero en los 3 siguientes se observó un detalle. Nacieron cebollas, pero sufrieron de estrés hídrico, lo que provocó que estas murieran al no desarrollarse correctamente. Y finalmente, en los 4 primeros surcos tuvimos una buena adaptación y desarrollo de la cebolla.
La implementación de un proyecto de esta magnitud conlleva dedicar tiempo, dedicación y dinero, así como los materiales y herramientas necesarios para llevarlo a cabo. Al ser un proyecto experimental, el tiempo para dedicar estaba fuera de nuestras posibilidades. Todas las problemáticas que ha mencionado mi compañera Jessica provocaron muchos desbalances en las perspectivas que teníamos para este proyecto, pues no se pudo llegar a una conclusión concreta de acuerdo a nuestro título. La siembra directa se hizo a finales del mes de agosto, al igual que el método de la charola en invernadero. Hubo problemas de malezas que entraron en competencia con la planta de Allium cepa días después de su germinación, al igual que con la charola, que por un problema con el pit moss, la plántula tardó más de lo esperado en germinar, y cuando se trasplantó, la mayoría de plantas se secó por falta de riego constante. Y para ese entonces, la siembra directa ya era de mucho mayor tamaño que el método de trasplante. Analizando la situación que tenemos, se sigue con el método más común para el cultivo de Allium cepa, que es la siembra directa, pues se notó una germinación en menor tiempo en comparación del método de trasplante, así como un mejor desarrollo en el tallo y en el bulbo. La conclusión aún no está designada, pues estaremos cerrando con el proyecto después de acabar con el ciclo del cultivo para analizar el tamaño final de los tallos, el tamaño de los bulbos, obtener el rendimiento final de toda la producción y posteriormente cosechar para vender. Como lección, el proyecto no se basó en obtener un rendimiento en específico, fue más por motivos experimentales. Esperamos en terminar con todo el ciclo del cultivo para obtener una conclusión definitiva, ya sea negativa o positiva.